sobre el problema de la educación. Fernando Urbina. Este es uno de los problemas más grandes que tiene el Perú y el actual gobierno. Primero quería saludar a un maestro del periodismo como Alberto Cuquín. Gracias. Es un honor estar aquí con él, presente. Y este tema de la educación, en mi opinión, tiene demasiada ambivalencia. En principio, había una demora por parte del Ministerio en esta iniciativa. Esta iniciativa debió ser presentada con mucha anticipación. Número 2, estamos en un escenario político muy sensible. A mí me preocupa la presencia de esta representación senderista del CONARE, porque está hackeando al SUTEP. Si bien el SUTEP ha tenido posiciones radicales, el CONARE tiene posiciones destructivas del SUTEP que son peligrosas. Al SUTEP tenemos que respetarlo, porque es una institución gremial de los profesores, es una institución que yo creo que está en un proceso de maduración muy importante y también tiene que participar, no en el extremo de evaluar, porque eso sería, sinceramente, ese sería darle un poder excesivo que al final perjudicaría. La labor que tiene el SUTEP es una labor gremial, es decir, preocuparse por los aspectos, en este caso del profesor, que incluyen también los aspectos de calidad en la educación docente que están faltando. Entonces, nuestros niveles de educación son los últimos de América Latina. Los niveles de concentración de lectura, el gobierno anterior hizo dos avances interesantes en el aspecto de la infraestructura y en el intento de hacer esta meritocracia. Los dos temas han quedado paralizados. ¿Qué debe hacer un nuevo gobierno? Un nuevo gobierno no debe estar empezando como si no hubiera existido nada. Por el contrario, debe evaluar, que tome las cosas buenas, y yo espero que en el Parlamento ocurra eso. En el Parlamento va a empezar este debate con una mira que tiene que tener una tranquilidad de ver qué es lo mejor para el país. Sobre todo en esta circunstancia muy sensible, donde prácticamente están perdiendo varios meses ya nuestros alumnos, y esto sinceramente es un perjuicio para los niños. Ahí tiene que haber ya un acto de responsabilidad, porque lo único que está haciendo este problema, como muy bien lo ha dicho don Alberto, el tema de Conga, está generando un efecto colateral. Sea prácticamente la agenda del gobierno le impide tener un diálogo transparente con otros sectores. Ahora, eso será motivo de otro ángulo dentro de este análisis. Nos acompaña como invitado especial don Alberto Cuquín. Y ese debate se da justo en un momento donde hay otro ingrediente, el de una interpelación. Vemos aquí el documento oficial, moción de orden del día. Los congresistas de la República que suscriben en ejercicio de lo dispuesto en el artículo 83 del reglamento del Congreso de la República, proponemos a la representación nacional, aquí dice una moción de orden del día, de interpelación con 31 preguntas para la ministra. Un debate nacional, es cierto, a propósito del proyecto de ley de reforma magisterial, pero en medio una interpelación. Vamos con el doctor Héctor Vargas Aya. Bueno, también quiero saludar a Alberto Cuquín, a quien conozco muchos años, no voy a decir cuántos, pero sí que aprecio su trayectoria periodística y su don de gente. En cuanto a este problema, yo tengo una opinión un poco escéptica, como en muchas cosas, ¿no? Yo invitaría a que el gobierno o cualquier institución o algún autor publicase un compendio de todas las leyes de educación que se han dictado en el Perú en los últimos, no solamente en los 100 años, sino en los últimos 50 años. Si hay un sector que tiene más leyes de reformas y de reestructuraciones, es el sector de educación. Se ha dado ley de educación en el año 63, 65, en el 70, etcétera, etcétera. Por eso digo, un compendio sería un volumen muy grueso de todas las leyes hechas sobre educación. Esta sucesión de leyes repetitivas y reiterativas sobre el mismo tema me hace recordar al alumno en el colegio que pregunta tantas veces a la profesora porque no quiere rendir la lección, ¿no? Y aquí se está dictando leyes todos los días porque no se quiere hacer reforma de la educación. Tradicionalmente en el Perú no se ha querido rendir pleitesía y culto a la educación. Desde la época de los feudales, de los que han sido enemigos de educar, los tiranos también. Hay una vocación, hay una expresión que se utilizaba antes: ¿para qué educar? Lo que se necesita son el cholo barato, se necesita ignorantes, se necesita gente
con quien practicar la explotación permanente. De manera que yo no quisiera ocuparme de esta ley, ni porque eso es la repetición de otras tantas. El Perú no necesita tantas leyes, menos de reforma constitucional. ¿Por qué poner la Constitución a la Constitución si la Constitución es un derecho inalienable de los hombres, señalado en la Declaración de los Derechos Humanos? Y por último, con derechos humanos o sin ellos, el hombre tiene que estar educado. De manera que ese es mi concepto. A mí no me merece la menor importancia esta ley, será una más del montón del disparate. Correcto. Amigos, antes de ir a la pregunta en el tema de educación, vamos a presentar qué dijo el público. Nuestras cámaras estuvieron con varios ciudadanos con la pregunta si la ministra Salas debería ser interpelada o no. Veamos enseguida qué respondió el público. Adelante. La República interpelará a la ministra de Educación, Patricia Salas. Ante este hecho político, consultamos a la población si está a favor de la interpelación. Sí se le debe interpelar por todos los daños que ha cometido, sobre la nueva ley del profesorado que está siendo muy manoseada. Sí, yo creo que sí es importante que se haga la interpelación, por cuanto que hay muchas interrogantes que hay que responder, ¿no? La reforma educativa, el aumento de los sueldos. Yo creo que sí, porque la población debe conocer cómo está manejando el Ministerio de Educación, ya que se están dando los casos de bullying. Yo sí estoy de acuerdo con la interpelación. Deben poner otra ministra más eficaz, porque la ministra no tiene manejo. Una parte que sea técnica, otra parte que sea política. Pues ella no tiene ninguno de los dos. Por supuesto, siempre es bueno que se presenten los ministros al Congreso y expliquen cuáles son sus acciones a desarrollar, sobre todo ahora con el problema magisterial. Me parece que todavía no debería hacerse interpelación, porque ha habido un nuevo planteamiento, ¿no? Porque me parece algo justo el reclamo que han estado haciendo los maestros. Y parte de las funciones congresales es justamente que pueda ella ser interpelada para que pueda absorber todas las consultas que nuestro Congreso les puede hacer, ¿no? La mayoría de encuestados piensa que se debe interpelar a la ministra Patricia Salas por el tema de bullying en las escuelas, acoso a escolares y por traerse abajo la carrera pública magisterial. Bien amigos, vamos a poner entonces en pantalla la pregunta: ¿cree usted que habrá una gran transformación en educación? El público televidente va a responder y va a interactuar con nuestro panel. ¿Cree usted que habrá una gran transformación en educación? Entonces, están listas ya, están listos los teléfonos. En un instante en nuestra pantalla debemos desde aquí reiterar nuestro saludo también a otros colegas periodistas como Raúl Wiener, que ha tenido un problema de salud y valga, digamos, ahí la cacofonía, está en E-Salud. También a Lucho Cáceres, otro amigo periodista, por este mal momento de salud en estos colegas desde aquí. Y a nombre de todo el equipo de prensa y del panel, un saludo muy cordial a Raúl Wiener y a Lucho Cáceres. Vamos entonces, primero tomando la impresión de nuestro panel. Amigo televidente, usted estará listo en instantes para responder a la pregunta que ya está en su pantalla. Pepe, ¿habrá una gran transformación en educación? No, Rafael, así como vamos, es que el cambiar la ley no significa gran transformación. Lo que significa será gran obstáculo, más bien, ¿no es cierto? Yo por eso decía, yo en esta ley, yo no creo que se haya debido dar, yo no creo que se apruebe. Lo que se debe hacer es mejorar la de la carrera. Además discutíamos un tema importante, y yo estaba buscando aquí en internet, aprovechaba para buscar una información que acabo de encontrar, y tiene que ver con el artículo 18 del proyecto de ley de reforma magisterial, ¿no es cierto? Y íbamos al tema de la evaluación, que señala textualmente: Comité de Evaluación para Ingreso de Carrera Pública Magisterial. La evaluación a nivel de institución educativa se realizará un comité de evaluación presidido por un director de la institución educativa e integrado por el coordinador académico del área y un representante de los profesores de la modalidad, forma o nivel educativo del evaluado. ¿Quién es este representante? Participa también un representante de los padres de familia, el Consejo Educativo Institucional, CONAI, con voz y voto. ¿Quién es este representante de los profesores? ¿Por qué no se especifica que tiene que ser, por ejemplo, como decía don Alberto, del colegio de profesores que le corresponde? ¿Por qué dejar este tema tan al aire? Porque muy fácilmente el representante de los profesores podría ser un miembro del SUTEP o del CONARE-SUTEP. ¿Por qué no? ¿Dónde está el artículo que lo prohíbe? ¿Dónde está el artículo que determina, que dice no serán del SUTEP o serán específicamente estos los que participen? No figura, y eso es delicado. Y esto se da en un contexto, y yo quiero detenerme
en lo siguiente. Fíjense hasta qué punto el presidente del Consejo de Ministros, la ministra de Educación, presidentes regionales salen a firmar una declaración por la educación hoy, hace unas horas. Y dice así: el presidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez Mayor, la ministra de Educación, Patricia Salas O'Brien, y el alto comisionado de la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad, Vladimiro Waruk, firmaron hoy la Declaración por la Educación, la reforma magisterial, el interés de los niños y la defensa de la democracia, junto con los presidentes regionales de Apurímac, Ayacucho, Huancavelica y Puno. Y aquí viene lo más delicado. En el documento señalan que la educación en estas 4 regiones, repito, en estas 4 regiones, Apurímac, Ayacucho, Huancavelica y Puno, tiene bajos niveles de aprendizaje y requiere de una atención prioritaria y el mayor compromiso de las autoridades, los maestros y la ciudadanía. Don Alberto Cuquín, no solo esas 4 regiones, creo que aquí nomás en Lima, a pocos minutos del centro, así es. La realidad es... Yo estoy apostando por una reforma integral, lo señalé hace unos instantes. Coincido con lo que dice don Vargas Saya, también en el aspecto de que se han dado muchas normas. Es más, aparte de las instituciones que hemos mencionado, hay 2 organismos que tienen vigencia. El Consejo Nacional de Educación, por ejemplo. El Foro Educativo, que tiene años de existencia y que puede fácilmente convertirse en órganos, ¿no es cierto?, de apoyo para una reforma realmente profunda. Yo no dudo de la buena intención del presidente Ollanta, porque me consta haberlo entrevistado muchas veces sobre el tema de la educación, de que él quisiera tener un país como lo quiero yo y lo queremos todos nosotros, un país de ciudadanos altamente competitivos, instruidos, educados, ¿no?, con amplia cultura, para poder salir justamente al escenario mundial, y no solo mundial, en el propio escenario nacional, a ser competitivos y desarrollar tantas capacidades y fortalezas que tenemos los peruanos. El asunto está en que cuando se contamina estos elementos y esta discusión con factores políticos, cuando entra un engranaje, en este caso Patria Roja, ¿no?, CONARE, entonces ahí se distorsiona, porque el gran conflicto que hay ahora, aparte de CONCA, no solo como conflicto social, es educación. Y educación en este momento es un asunto digamos, de prioridad número 1 de resolver, porque ya los alumnos de quinto secundaria que terminen este año van a tener, si van a tener que recuperar 2 meses, ya no tienen tiempo para prepararse para la universidad, o sea, van a tener un año casi perdido. Esto hay que advertirlo, porque si no se sigue manejando el asunto como si fuera un conflicto más. Este es un conflicto muy delicado. Antes, claro, la huelga de SUTEP duraba probablemente un poco más, pero era casi, se sentía. En cambio ahora, como está distribuida por regiones, la cosa golpea fuertemente porque se nuclea el asunto, ¿no? Y ya visto usted lo que pasó en Ayacucho. La gente del CONARE tomó por asalto el gobierno regional, ¿no? Y así situaciones como el aeropuerto de Puno, en Juliaca, que casi fue, un avión casi sufrió un accidente cuando empezaron a tirar piedras con ondas. Entonces esas cosas son muy delicadas. Yo no creo que esos sean los maestros que tenemos en Perú, o sea, que sean violentistas, agitadores. Entiendo las enormes dificultades y problemas socioeconómicos que tienen los maestros. El maestro peruano está muy mal pagado. Como muy mal pagado está el miembro de las Fuerzas Armadas, como muy mal pagado está un médico de salud que hoy también está haciendo su protesta, gana en promedio casi 2.800 soles. Un médico en el vecino país de Santiago de Chile. No sé, en Chile, ¿cuánto está ganando en la capital chilena? Está ganando por encima de los casi 3.900, casi 4.000 dólares. Médico promedio, es decir, acá hay un médico que ya ha tenido 12 a 15 años con especialización y posgrado y doctorados, está con ajustas, con bonificaciones y todo, recibiendo una cantidad muy, muy pobre. Entonces, yo creo que el Estado tiene que fijar política de Estado, como dijo el doctor Razaya. Si no hay política de Estado, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando simplemente de ir parchando momentos y circunstancias. Yo creo que ese es un poco... Habla el pueblo, entonces habla el pueblo, está listo para iniciar ese gran debate nacional sobre la educación. Vamos a regresar con el doctor Fernando Urbina, con el doctor Héctor Vargas Saya y con el público televidente que ya tiene la pregunta en pantalla y que tiene también los teléfonos después de las 11 del 11. Las noticias que impactan al país.